El día de hoy pues vengo a nombre de varios diputados del PAN, de quienes integramos la Comisión de Relaciones Exteriores, además de mí, la diputada Saraí Núñez Cerón, la diputada Ania Saraí Gómez Cárdenas, la diputada Lisbeth Mata Lozano y el diputado Óscar Daniel Martínez Terraza. Y es para compartirles que acabamos de inscribir para la sesión de mañana de la Comisión Permanente un punto de acuerdo sobre el ataque terrorista acontecido el sábado pasado en El Paso, Texas, en el que murieron 8 mexicanos y otros 6 mexicanos siguen hospitalizados, pues en grave condición. Entonces, bueno, un poco compartir que, por supuesto, nos sumamos a la condena de este atentado terrorista, decir que lamentablemente pues esto era una consecuencia previsible, que muchos dijimos desde hace unos 4 años que el entonces aspirante a la presidencia de la República de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando él empezó a hablar de una forma despectiva, acusar, recordarán ustedes aquella vez que el hoy presidente Donald Trump se refirió a los mexicanos como violadores y asesinos, y a partir de ahí pues empezó a replicar este discurso de odio basado en lo que se conoce como la supremacía blanca, que es una ideología que habíamos pensado que había terminado con la época del nazismo, pero que durante las últimas décadas ha estado de nuevo teniendo expresiones muy preocupantes en el mundo occidental, en Europa occidental y ahora en Estados Unidos. Entonces se dijo por muchas personas que el discurso de odio podía tener consecuencias, y el sábado pues ha tenido consecuencias fatales, ha cobrado sus primeras víctimas mortales, 8 mexicanos. Este ataque se distingue de manera importante del resto de ataques que en Estados Unidos pues vemos lamentablemente con frecuencia, porque es el primero que va dirigido a la comunidad mexicana de manera particular, y es el primer atentado terrorista por motivos raciales en contra de mexicanos en ese país. Entonces preocupa porque de no tomarse las medidas correctivas y preventivas necesarias, este atentado podría ser el primero de una lista que podría ser interminable, igual que le ha sucedido a otras minorías raciales en otros países, como son los musulmanes, por ejemplo, en algunos países de Europa Occidental, o ustedes recordarán, por ejemplo, el ataque a la mezquita en Nueva Zelanda, que también fue por motivos raciales. El New York Times publicó en abril pasado un estudio precisamente en el que analiza cómo entre el 2011 y el 2017 se han venido incrementando el número de ataques por motivos raciales en el mundo por parte de blancos supremacistas, y hace una relación y explica muy bien cómo unos perpetradores se inspiran a otros perpetradores. Habla de un número creciente de comunidades, de personas que comparten esta ideología en las redes sociales y de cómo se están nutriendo unos a otros. Es por eso que no podemos dejar de tomar en cuenta este contexto internacional en lo que tiene que ver con este atentado terrorista sucedido el sábado pasado en El Paso. Y también hay que decirlo con claridad, si bien es cierto que este atentado terrorista tiene su origen primigenio en la supremacía blanca, en esta ideología, y en que el presidente Donald Trump ha sido su principal vocero, su vocero más potente en el mundo desde hace varios años, también es cierto que ha habido omisiones graves por parte tanto de las administraciones del expresidente Enrique Peña Nieto como de la actual administración. Nunca quisieron, a pesar de que se les dijo por muchas personas que tenían que endurecer la posición, que tenían que exigir y que poner los medios para generar un cambio en la forma en la que el presidente Trump se venía expresando al respecto de los mexicanos, y no lo hicieron, ¿no? La administración anterior no solo no lo hizo, sino que recordarán que incluso se invitó al entonces candidato Donald Trump a México y se le trató de manera privilegiada. Y actualmente el gobierno del presidente López Obrador ha hecho
lo mismo, ¿no? Ha tenido claramente una posición tibia al respecto de esto, ha cambiado su posición personal radicalmente al respecto de eso, y ahora pues estamos no solamente siendo tibios, sino incluso implementando la política migratoria que nos ha dictado el presidente Donald Trump. Entonces, este es un fuerte llamado de atención para que el gobierno de la República eleve la solicitud que ha anunciado el canciller, que han solicitado respetuosamente que el gobierno de los Estados Unidos tome una posición al respecto de este tema. No basta con hacer una solicitud respetuosa, como lo hemos dicho desde hace años, se tiene que elevar a nivel de exigencia un cambio, un cese a el discurso de odio que el propio presidente Donald Trump protagoniza para tratar de evitar futuras tragedias como la que sucedió el sábado pasado en El Paso, Texas. Todo eso es lo que decimos en nuestro punto de acuerdo, y los resolutivos son los siguientes. Pues en primer lugar, la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado terrorista del pasado 3 de agosto de 2019, ocurrido en la ciudad del Paso, Texas, en el que perdieron la vida 8 mexicanos hasta el momento. Segundo, la Comisión Permanente expresa sus condolencias a los deudos de las víctimas del atentado terrorista del pasado 3 de agosto, ocurrido en la ciudad del Paso, Texas. Tercero, la Comisión Permanente solicita al Poder Ejecutivo Federal que exija al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que cese el discurso de odio en contra de México y los mexicanos y que implemente de manera coordinada con su administración una estrategia integral que revierta los efectos dañinos que éste ha generado. Cuarto, la Comisión Permanente exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que lance una iniciativa multilateral a nivel regional y global para actuar en contra del extremismo blanco en el mundo. Quinto, la Comisión Permanente invita a los senadores y diputados de los Estados Unidos de América a conjuntar esfuerzos para terminar con el discurso supremacista blanco y a contribuir así a evitar futuros atentados terroristas. Entonces, eso es lo que estaremos presentando el día de mañana en la Comisión Permanente y le estaremos dando seguimiento. Reitero, una solicitud respetuosa, una nota diplomática, no basta ante la tragedia que pues lamentablemente sucedió el sábado pasado. Se necesita, insisto, elevar a nivel de exigencia y pues poner todas las cartas diplomáticas y políticas que el gobierno mexicano tiene frente al presidente Trump para generar un cambio de actitud. De lo contrario, seguiremos viendo más tragedias como estas. Es migración, es combate al narcotráfico principalmente y combate al terrorismo. O sea, México ha cooperado durante muchos años en detectar, ¿no?, en vigilar que por nuestra frontera no pasen posibles terroristas que vienen de otros países. Entonces, básicamente son esos tres temas, narcotráfico, migración y terrorismo. Sobre si es ingenuidad, bueno, yo creo que es el papel del Congreso mexicano, de los legisladores mexicanos, exigir a nuestro gobierno, al Ejecutivo Federal, que haga mejor su trabajo. Que haga mejor su trabajo y que endurezca la posición que ha tenido hasta ahorita con respecto al presidente Trump. Si el presidente Trump nos hace caso o no nos hace caso, bueno, pues claro, ya veremos, ¿no? Esa es otra historia. Pero yo sí creo que no podemos asumir que no nos va a hacer caso y por eso no decir nada. Yo sí creo que se tiene que tomar una posición mucho más firme y jugar con las cartas que tenemos, ¿sí? ¿No? O sea, si son muchas, si son pocas, eso se tendrá que ir valorando en el camino, pero las cartas que tenemos son la cooperación en estos tres temas principalmente. Hay otros, ¿no? Pero estos, digamos, son los que siempre son más visibles. Y yo sí creo que si tienes un supuesto, no aliado, un supuesto socio, gracias, si tienes un supuesto socio que te trata con desprecio, que te maltrata, etcétera, etcétera, pues no puedes seguir como si nada estuviera pasando, ¿no? Y seguirte sentando a la mesa con ellos como si nada, y seguir tomándote fotos, y seguir diciendo que amor y paz, y seguir diciendo que nuestra amistad es sagrada. No, a ver, el sábado pasado murieron 8 mexicanos, e insisto, es el primer atentado
que va dirigido directamente a la comunidad mexicana por motivos raciales. Esto es verdaderamente grave y yo creo que la posición del gobierno mexicano no puede seguir siendo de hacemos una solicitud respetuosa, por favor, señor Donald Trump, trátenos bien. O sea, tenemos que, insisto, usar todas las cartas que podamos tener para tratar de generar en serio un cambio en el trato. Naciones Unidas, bueno, por eso mencionamos en nuestro punto de acuerdo lo de que México lance una iniciativa multilateral. No solamente, esto no solamente tiene que quedarse en la relación bilateral, por eso es que estamos pidiendo que México, en el marco de la OEA y de las Naciones Unidas, como lo hemos hecho en el pasado con muchas otras iniciativas, lance una iniciativa para abordar de manera seria el tema de la supremacía blanca y lo lidere y empiece a generar consensos para generar eventualmente tal vez una resolución de la Asamblea General o quizá a otra cosa más en el futuro. Entonces, sí, por supuesto, tenemos que pedir que la comunidad internacional en su conjunto empiece a tratar de esta manera mucho más seria. Lo de la propuesta de la diputada Dolores Padierna, bueno, pues un comentario muy breve, decir que por supuesto todos los legisladores estamos en el derecho siempre, tenemos el derecho siempre de presentar iniciativas que reflejen nuestro punto de vista, que reflejen nuestra visión. Esa es la visión de la diputada Padierna, muy respetable, su derecho de presentar iniciativas. Pero lo que nosotros tenemos al día de hoy, lo que es un hecho, es este acuerdo de los coordinadores que se firmó hace un año, por el cual se comprometen a respetar la ley actual, que ustedes ya la conocen muy bien, la ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 17 establece que en el segundo y tercer años de la legislatura, la presidencia de la mesa directiva la ocupará un legislador de la segunda y la tercera fuerzas representadas en la Cámara de Diputados. Lo que tenemos como un hecho dado y que no tenemos noticias de que se vaya a modificar es este acuerdo de los coordinadores. Entonces nosotros seguimos en la ruta, digamos, de ese entendido. Y además lo hemos dicho mucho, o sea, valoramos la voluntad política del coordinador Mario Delgado de haber reiterado en últimos días que se va a respetar ese acuerdo, y eso habla de que hay una visión de los coordinadores parlamentarios de mantener los equilibrios, de respetar la pluralidad, de valorar esa pluralidad, de valorar que aun cuando en estas circunstancias hay grupos parlamentarios que pues son minoría en relación a la bancada de Morena, también esos grupos parlamentarios representan ciudadanos, también tuvieron votos. En el caso del Partido Acción Nacional somos la segunda fuerza política del país, ¿no? Tuvimos millones de votos y que esos votos pues también tienen derecho a seguir siendo considerados en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros estamos pues en ese entendido, ¿no? En que se va a respetar ese acuerdo, eso es lo que hay al día de hoy, lo que es como un hecho, y pues mientras eso no cambie, pues seguiremos en nuestra posición de seguir en esa ruta que han establecido los coordinadores. Insisto, la información que tenemos al día de hoy es que el acuerdo político entre los coordinadores se mantiene y en ese sentido pues nosotros seguimos en esa ruta, no hay una información distinta. Pues sobre lo de la proyección, bueno, pues aquí la pregunta es pues ¿por qué la siguieron manteniendo en la página, ¿no? En la página de pues del Gobierno de la República? Si solamente era una proyección, no tenía por qué haber estado publicada en esa página. Entonces creo que vale la pena que cuiden, que sean mucho más profesionales de lo que son, que cuiden lo que se publica, que cuiden la información que el propio gobierno está haciendo pública, pues para que no haya, si es que ese es el caso, malentendidos o malas informaciones. Yo veo muy complicado que acepten, que el gobierno de los Estados Unidos acepte extraditar a México al señor Crusius, el Patrick Crusius, que fue el perpetrador del atentado del sábado pasado. Francamente lo veo complicado. Normalmente los Estados Unidos no extradita a sus ciudadanos para que sean juzgados en otros países. Para mí lo más importante que tiene que hacer el gobierno, insisto, es más allá de dónde va a ser juzgado este ciudadano estadounidense,
Incluso ya se ha dicho que lo más probable es que se merezca la pena capital, ¿no? En su propio país, pero más allá de esto, de dónde va a ser juzgado y demás, además hay que recordar que en nuestro país no existe la pena capital, ese es otro tema. Pero más allá de dónde se ha juzgado, yo creo que lo más importante es lo que comenté hace un momento. ¿Qué va a hacer el gobierno de México para evitar que haya nuevas tragedias, nuevos atentados contra mexicanos, como sucedió el sábado pasado? E insisto que con solicitudes respetuosas creo que no va a haber un cambio importante en la narrativa del presidente Donald Trump, sobre todo cuando ya sabemos que es parte de su estrategia electoral de cara primero a su elección y ahora de cara a su reelección. Entonces la pregunta es, no es dónde va a ser juzgado Patrick Crusius, sino qué va a hacer el gobierno de México para evitar futuras crímenes en contra de mexicanos.